Señor mío y Dios mío, creo fielmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, muchas veces empieza así el Evangelio, ¿verdad? En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Estas palabras del Señor me recuerdan algo que he estado leyendo estos días sobre el maestro surgido en Galilea, que empieza a predicar y que se comporta en cierto modo parecido a los maestros que había en Israel, pero también de un modo distinto. Por eso cuando él dice: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, está dejando claro algo que la gente ponía en duda. Es decir, este tiene una doctrina distinta, este cambia las cosas, este viene pues a innovar todo. Porque, por ejemplo, lo propio era que el alumno escogiera al maestro. En cambio, en este caso, es el Señor el que va escogiendo a los discípulos. Lo propio es que el Señor, que el maestro fuera impartiendo clases, podía hacerlo itinerante, o podía hacerlo bien estando en un sitio. Pero lo que estaba claro es que los discípulos tenían que servir al maestro. En cambio, el Señor en tantas ocasiones pues es el que se pone a servir a los discípulos. También esto lo explica muy bien el profesor Varo, Francisco Varo, cómo pues los maestros surgidos lo que hacen es interpretar la Torá, la ley, ¿no? Van haciendo, está la Torá y la Misná, entonces van interpretando pues los distintos pasajes de la ley de Moisés. El Señor también lo hace, es decir, que Él también lo dice, pero explica: por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió esto, pero al principio, y Él se sitúa más allá de la ley de Moisés, aunque no ha venido a abolirla, sino a dar su cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y ha sido enseñado a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe será grande en el reino de los cielos. La naturaleza humana perdió por el pecado original el estado de santidad, al que había sido elevada por Dios, y por tanto pues perdió la participación en la naturaleza divina por la gracia, y en consecuencia también quedó privada de la integridad y del orden interior que poseía. Siempre se ha explicado que es como una cadena en la que se rompe el eslabón primero, los demás eslabones también se van separando y se van rompiendo. Y desde entonces el hombre carece de la suficiente fortaleza en la voluntad para cumplir todos los preceptos morales que conoce. Esto se lo explicaba muy bien
San Agustín y otros, cuando combatían a los pelagianos y semipelagianos, que consideraban que el hombre se podía salvar por sus propias fuerzas, que él era capaz, a base de ascética, o si quieres, a base de pura ejercicio de la voluntad, podría salvarse. Siempre ha habido en la historia de la Iglesia herejías, y siempre ha habido herejías en uno y otro sentido. Unos eran que solamente se salvaban los puros por el conocimiento así especial que tenían esos puros, los gnósticos. También estaban los maniqueos, que decían que la materia era mala, y después aparecen los pelagianos, siguiendo al tal Pelagio, que era un monje asceta totalmente, y San Agustín le explica que no, que el hombre necesita de la gracia. Después llegará Lutero y sus muchachos, en los que hablarán de que basta con la sola fe para salvarse. Y el Concilio de Trento y la Iglesia le dice que una cosa es la necesidad de la fe para salvarse y otra cosa es también la correspondencia humana. El hombre tiene que luchar, tiene que vivir con esos sacramentos. Por eso el Concilio de Trento dedica tanto tiempo a hablar de los sacramentos, porque los sacramentos habían sido atacados frontalmente por el luteranismo, y la necesidad de la gracia. El Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, lo explica. Esto es lo que explica la íntima división del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha, y por cierto, dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Pues esta lucha individual y colectiva, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, se presentará en el siglo I, siglo XV, siglo XX, siglo XXI, hasta el final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos, Señor, necesitamos tu ayuda. Tu ayuda nos es absolutamente necesaria para realizar esos actos encaminados a la vida sobrenatural. No es que nosotros seamos capaces de pensar algo como propio, dice San Pablo en la carta a los Corintios, la segunda, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Sin Dios no podemos. Además, tras el pecado original, esa ayuda se hace más necesaria. San Pablo nos dice, ¿qué tienes que no has recibido? Evidentemente todo lo hemos recibido, lo recibió Adán y Eva y lo siguen recibiendo los hombres y mujeres antes del pecado original y después del pecado original. Nadie por sí, decía San Ireneo, pedían al Papa que hiciera doctor de la Iglesia a San Ireneo de Lyon, aunque él era obispo de Lyon, pero no era originario de Lyon, era originario de Asia Media, o Asia Menor, pues explica San Ireneo, nadie por sí y por sus propias fuerzas se libera del pecado y se eleva sobre sí mismo. Nadie queda completamente libre de su debilidad o de su soledad o de su esclavitud. Todos, lo dice el Vaticano II, todos tenemos necesidad de Cristo, modelo, maestro, médico, liberador, salvador, vivificador. Sin él, sin mí, nil potestas facere, lo dice él. Sin él, nada podemos.
Y con Él lo podemos todo, eso sí. Eso lo tenemos claro. Con Él lo podemos todo. Señor, sin ti no podemos nada. Sin me nin podesti facere. Tú dices, bueno, y esas personas que no conocen a Dios, esas personas ya se encarga Dios de ayudarles en su interior y de moverles uno a uno, porque para Dios las almas no son un núcleo o un grupo o una masa, sino que cada una y cada uno los tiene Dios presente. Y aunque la naturaleza humana ya no está corrompida por el pecado de origen, porque hemos sido redimidos por Cristo, experimentamos, por supuesto, después del bautismo, esa tendencia al mal y esa dificultad para hacer el bien. Es lo que se llama en la literatura clásica, teológica, fomes peccati, la concupiscencia. Salía en la meditación del otro día, cuando hablábamos de San Juan y de la concupiscencia de la carne, de la concupiscencia de los ojos y de la soberbia de la vida. Esta concupiscencia, que sin ser en sí mismo pecado, porque no es pecado, las tentaciones en sí mismas no son pecados, proceden del pecado y al pecado se inclinan. Esto sí que lo dice el Concilio de Trento. La misma libertad, aunque no ha sido suprimida, está debilitada. No ha sido suprimida, Lo digo porque eso los luteranos lo remarcan, la libertad que ha sido suprimida. Pero no es así, y mucho menos la inteligencia. La inteligencia que para Lutero está totalmente corrupta, pues no es verdad. La inteligencia no ha sido corrompida. Con la ayuda de la gracia puede funcionar bastante bien. Un sacerdote vecino y conocido de San Juan María Vianney, pues tenía que decidir sobre la suerte del cura de Ars, porque estaban haciendo una investigación. Como siempre que alguien hace el bien, hay otros que intentan criticarle y otros que intentan denunciarle y otros que intentan retorcer el camino. Y el reverendo Courbon era quien tenía que decidir y se limitó a preguntar: ¿Juan María Vianney es piadoso? ¿Es devoto de la Santísima Virgen? ¿Sabe rezar el rosario? Y le contestaron: sí, es un modelo de piedad. ¿Un modelo de piedad? Pues bien, yo le admito. La gracia de Dios hará lo que falte. Que no sabía latín, que le costaba estudiar, que era un poco corto, que venía de un mundo rural y además era bastante brutito, vamos a decirlo así. ¿Es piadoso? ¿Sabe rezar el rosario? Claro, antes no había seminario, lo que había era, bueno, después ya del Concilio de Trento empezaron a funcionar los seminarios conciliares, nunca mejor dicho, ¿no? Pero antes el seminario no era para todos y además había que estar preparando antes y a Juan María lo había preparado el cura de su pueblo. Por eso cuando lo presentan ven que es un poco corto y que bueno, le cuesta. ¿Un modelo de piedad? Pues bien, yo lo admito. El hombre tiene que poner de su parte. El hombre tiene que poner de su parte. La gracia de Dios hará lo que falte. Lo dice muy bien el reverendo Courbon. Hay que reconocer que el reverendo Courbon ha pasado la historia por Juan María Vianney. Pero la sentencia es buena, pero bueno, nadie la ha declarado santo, ni nadie ha declarado doctor de la Iglesia, ni ha declarado, pero mira, la sentencia es contundente. Lo cuenta Trochu en la biografía del cura de Ars.
Entendemos así, a la luz de esa doctrina, que nuestras buenas obras, los frutos de santidad y de apostolado, son en primer lugar de Dios. En segundo término, muy en segundo término, resultado de haber correspondido como instrumentos flojos muchas veces, desproporcionados otras, de la gracia. Pero en primer lugar, de Dios. El Señor es el que pone el incremento. El Señor es el que pone de su parte la gracia. El Señor nos pide que tengamos en cuenta siempre la pobreza de nuestra condición, evitando el peligro de una fatua vanidad. Porque a menudo, decía San Alfonso María de Ligorio, el hombre dominado por la soberbia es un ladrón, peor que los demás, porque roba no bienes terrenos, sino la gloria de Dios. En efecto, añade San Alfonso María de Ligorio en ese libro conocido por La Selva, la selva de materias predicables, que son como frases o sí, ideas un poco enmarañadas, pero no viene del latín, no es eso. Pero bien, van por temas y van por ideas. Pues añade, en efecto, según el apóstol, por nosotros mismos no podemos hacer obra buena, ni siquiera tener un buen pensamiento. Y ya que esto es así, cuando hagamos algún bien, digamos, te devolvemos, Señor, lo que de tu mano recibimos. Qué frase más bonita para, bueno, pues, diría que para el momento de la presentación de las ofrendas, o antiguamente llamado ofertorio, en la misa, cuando pongamos encima del altar el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, es decir, pongamos nuestras horas de estudio, de trabajo, también de trabajo apostólico, de servicio a los demás, de ayuda a los demás, pongamos encima del altar. Cuando al final del día, en el examen de conciencia, pues le pidamos, Señor, perdón por las cosas que no hemos hecho bien o que no hemos estado a la altura, o le demos gracias al Señor por las cosas que nos han llegado ese día, también le podemos decir, Señor, te devolvemos lo que de tu mano hemos recibido. Más bien mal que bien, pero bueno, te lo devolvemos. Te lo devolvemos. Hemos hecho lo que hemos podido. Te lo devolvemos. Y esto hemos de hacer con cualquier fruto que nos encontremos en las manos. Ofrecerlo de nuevo a Dios, pues bien sabemos que lo malo, la deficiencia es nuestra, la belleza y la bondad son de Él. Hablando con una persona el otro día, le dije, bueno, y estos días va a seguir lloviendo. Y me hizo un comentario que me llamó la atención, porque estamos en una gran ciudad, y que esa persona me hiciera un comentario relativo al agro, al campo, pues me gustó, porque le dije, bueno, pues esta semana va a estar lloviendo, y me dijo, pues viene muy bien, porque ahora es cuando se va a sembrar, o se está sembrando. Claro, ese momento en el que una vez que has aireado el campo, ya lo has tenido durante el invierno, así, ahora ya empiezas o ya estás sembrando, o ya has sembrado, y ahora conviene que empiece con la primavera, pues los frutos a aparecer. Pues Señor, los frutos que aparezcan en nuestras manos, te los ofrecemos de nuevo, este pan y vino fruto del trabajo del hombre. Observamos en las páginas del Evangelio los encuentros que tiene el Señor con aquellas mujeres y con aquellos hombres, encuentros irrepetibles, ¿verdad?
el de Nicodemo, el de Zaqueo, el de la mujer adúltera, el del buen ladrón, el de los apóstoles. Y la acción de Dios ya había preparado lentamente aquellas almas para que se abrieran al Señor en el momento oportuno. Porque Juan y Santiago ya estaban buscando al Señor. Por eso seguían a Juan Bautista. Y Nicodemo ya tenía en su interior ese deseo de encontrar la verdad. Zaqueo buscaba al Señor, se subió al árbol. Bueno, no sabemos la mujer adúltera, pero el propio buen ladrón lo dice. Acuérdate de mí. La gracia de Dios ya va actuando en las almas. La gracia de Dios les acompaña, buscando y realizando en esas almas nuevas conversiones, nuevos progresos. Y tantos personajes del Evangelio que vemos que no correspondieron total o parcialmente a la luz de Dios. Aquel joven que incluso el Señor le miró con cariño, el llamado joven rico. Y nosotros, que también nos hemos ido encontrando con el Señor, cada uno va examinando su vida y va descubriendo momentos en los que el Señor les empujaba, le animaba, le facilitaba el acercarse, el plantearse ideas, propósitos, planes de mejora. Jesús está igualmente presente en nuestro vivir y también recibimos por la bondad de Dios mociones, ayudas para acercarnos a Él, para acabar pues hasta el final, bien acabado el trabajo, para hacer un sacrificio, una mortificación, para hacer un acto de fe o de acción de gracias, para vencernos por amor de Dios en algo que nos cuesta. Son las llamadas gracias actuales, dones gratuitos y transitorios de Dios que en cada alma desarrollan esos efectos de una manera particular. ¿Cuántas hemos recibido nosotros a lo largo de la jornada de ayer? ¿Cuántas recibiremos hoy si no cerramos la puerta del alma a esa acción callada y eficacísima del abogado, del santificador, del Paráclito, del Espíritu Santo? Con la gracia Dios otorga a cada hombre, a cada mujer, no solo la facilidad para realizar el bien, sino incluso la misma posibilidad de realizarlo. Pone en nosotros el querer y el obrar, porque las criaturas no somos capaces de cumplir los mandamientos y hacer otras obras sobrenaturalmente buenas. Ya te lo decía antes, sin me ni potestis facere, sin mí nada podéis hacer. Y San Pablo enseña que la salvación, lo dice en la carta a los romanos, no es obra del que quiere ni del que corre, sino de Dios que usa de misericordia. De esa constante e infinita misericordia que tenemos bien experimentada, porque tantas veces, Señor, nos has salvado, nos has librado, nos has apartado. El Espíritu Santo nos ilumina para que conozcamos la verdad, nos inspira y nos mueve. Y hay una gracia antecedente, una gracia que acompaña y una gracia que perfecciona. Dios es el que obra en vosotros, dice San Pablo en otra de sus cartas, por efecto de su buena voluntad, no solo el querer, sino el ejecutar, el obrar. Sin embargo, la gracia no suprime la libertad, El Señor no quiere robots. La gracia no nos quita la libertad. Quiere que nosotros queramos. Quiere que nosotros actuemos. Somos nosotros los que actuamos y los que queremos. Hemos de trabajar nosotros. En la vida sobrenatural seremos siempre principiantes, pero necesarios.
San Francisco de Sales, que San Francisco de Sales, que como buen, no opositor, porque no se trataba de oponerse a Calvino, pero como buen conocedor de la doctrina luterana calvinista, ilustra con un ejemplo la delicadeza del amor de Dios por los hombres. Y dice, en el Tratado del Amor de Dios, que más de uno habrá leído, cuando una madre enseña a andar a su hijito, le ayuda y le sostiene cuanto es necesario, dejándole dar algunos pasos por los sitios menos peligrosos y más llanos, asiéndole de la mano y sujetándole o tomándole en sus brazos y llevándole en ellos. De la misma manera, nuestro Señor tiene cuidado continuo de los pasos de sus hijos. Bueno, el otro día, semana pasada, el jueves pasado lo veía y después estuve hablando con esta madre, porque también es madre de un niño de primera comunión, y estuvieron en la entrevista conmigo, y cómo pues la madre, que el niño quería chocolate, con 2 años quería chocolate, pues la madre le estaba con él en el jardín, intentando que no se cayera por las escaleras hacia el lugar donde está el césped artificial. Bueno, pues así somos nosotros delante de Dios, niños pequeños que tantas veces no acaban de aprender a andar. La gracia de la conversión. Seguro que habéis oído contar la anécdota, ya estamos acabando, la anécdota que relataba un cardenal español, que fue cardenal de aquí de Madrid, y que antes fue obispo en Cataluña, el cardenal Tarancón. Cuando era obispo de Solsona, publicó una carta pastoral donde relataba un hecho que le había sucedido a él durante la Guerra Civil Española. Era el mes de junio del 38. Hacía 2 meses escasos que las fuerzas nacionales, eso lo escribía él, yo leo como lo había escrito, habían llegado al Mediterráneo liberando la parroquia de Vinaroz, a la que llegamos a los 7 días de la liberación y en la que ejercimos el ministerio parroquial durante más de 5 años. Se refería a él. Un oficio recibido de las autoridades militares solicitaba nuestra cooperación para prestar auxilios espirituales a 10 condenados a muerte que habían de ser ejecutados al amanecer. A las 11 de la noche entraron en capilla los reos, y desde aquel momento los 3 sacerdotes que estábamos entonces en Vinaroz entrábamos en comunicación con ellos ofreciéndoles la vida eterna, ya que no podían salvar su vida temporal. 8 de ellos se confesaron enseguida y con grandes y visibles muestras de arrepentimiento y fervor. Uno, que había sido comisario político en el Ejército Rojo, lo dice Tarancón, yo leo lo que contaba Tarancón, apenas sí permitió que nos acercáramos a él. Todas nuestras tentativas fueron inútiles y no pudimos lograr que se confesara. Había uno entre todos que llamaba poderosamente la atención. Era un hombre de unos 60 años, natural de La Galera, provincia de Tarragona, que vestía el antiguo traje de los payeses catalanes, medias blancas y calzones cortos, pero con unos modales finos y distinguidos que parecían contrastar con su indumentaria rural. Uno de los sacerdotes se puso a trabar conversación con él mientras los demás atendíamos a los restantes. Cuando ya se habían confesado 8 y mientras yo estaba hablando con unos cuantos de ellos, consolándolos en aquel trance tan terrible y recibiendo sus recomendaciones y encargos, se me acerca el coadjutor y me dice al oído: señor cura, nada he podido conseguir con aquel hombre, ¿por qué no lo prueba usted? Fui allá, me recibió muy atentamente, estuve hablando con él un buen rato y comprendí enseguida que era un hombre culto y que tenía además una formación cristiana poco corriente. Aquellos detalles me animaron y adquirí la íntima convicción de que no sería difícil conseguir que se confesase. Pero mi desilusión fue terrible cuando, después de haber hablado con él, por espacio de más de media hora, me dijo estas palabras textuales: mire, padre,
Yo le agradezco muy sinceramente lo que está haciendo por mí, lo que usted está haciendo por mí. Comprendo que usted está pasando una mala noche por mi causa. Yo le estoy sumamente agradecido, pero le suplico que no insista. Desde ahora le puedo asegurar que no he de confesarme. Yo fui educado cristianamente, pero he perdido la fe. Quedé aturdido, pero inspirado sin duda por la Santísima Virgen, me atreví a proponerle: ¿me haría usted un favor? El que quiera, con tal de que no me pida que me confiese. ¿Me permitiría que le impusiese el santo escapulario? No tengo ningún inconveniente. A mí no me dicen nada de estas cosas, pero si con ello he de complacerle, puede hacerlo. Le impuse acto seguido el santo escapulario del Carmen y me retiré enseguida a rezar por él a la Santísima Virgen. Él fue a sentarse en un rincón al extremo de uno de los bancos que había en aquella sala. Aún no habían pasado 5 minutos cuando oí como una especie de rugido y unos sollozos fuertes y entrecortados que me alarmaron. Entré de nuevo en la habitación y vi a aquel hombre que se me echaba encima llorando inconsolablemente y que me decía en medio de sus lágrimas: quiero confesarme, no merezco esta gracia de Dios, la Virgen me ha salvado. Ante la admiración y el asombro de todos los presentes se confesó, y cuando a última hora, antes de llevarlo al lugar de la juzgación, me despedí de ellos, me abrazó y me besó mientras me decía: gracias, Padre, gracias por el bien inmenso que me ha hecho. En el cielo rogaré por usted, gracias, y hasta el cielo. Bueno, la Santísima Virgen le consiguió la gracia de la conversión, Terminamos la oración, ya ha pasado el tiempo, acudiendo a la Santísima Virgen y pidiéndole a ella, como dice San José María en Forja: ponte en coloquio con Santa María y confíale, oh Señora, para vivir el ideal que Dios ha metido en mi corazón. Necesito volar muy alto, muy alto. Y con la ayuda de nuestra Madre lo conseguimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.